Bueno, un saludo para todos. Hace ratico no nos vemos por este medio. En el día de hoy estaremos hablando y ponimos un título bastante llamativo que dice: no pierda los ahorros de su vida con esa constructora. Muy bien, bastante nos preguntan a nosotros en redes sociales acerca de qué hacer, cómo recuperar los dineros con las constructoras. Lo que hay que decir es que definitivamente cada constructora tiene su forma de contratación. Cada constructora tiene su forma de vincular a los compradores a ese proyecto inmobiliario. Antes de comenzar, daré un breve resumen, un breve análisis de cómo es comprar una vivienda sobre planos en Colombia, porque es que nos hacen preguntas como: yo ya he ido pagando la cuota inicial, paso por el lote y aún todavía no empiezan a construir. Pues bien, rápidamente debemos decir que cuando usted se va a adherir, cuando usted va a comprar un proyecto de vivienda sobre planos, lo primero que hace la constructora en una etapa preliminar es todo el tema de promoción y publicidad del proyecto. Es decir, empiezan a sacar las pancartas, empiezan a sacar los carteles, empiezan a hacer los volantes, todo un tema de redes sociales, de publicidad en redes sociales, le cuentan cómo va a ser el proyecto, en fin. A partir de esto, dan a conocer al público cómo va a ser ese proyecto. En virtud de esta situación, mucha gente se acerca, dice: sí, me interesa, está muy bien, y empiezan a vincularse a estos proyectos. En esos proyectos, no todas las constructoras tienen obviamente los mismos contratos. Algunas hacen contratos de promesa de compra-venta, algunas hacen contrato de beneficio de área, algunos se vinculan con una fiduciaria, algunos tienen carta de instrucciones, etcétera. No todos tienen la misma forma de contratación. Pero lo más común en este tipo de proyectos es que exista la constructora, exista una fiduciaria y exista usted como comprador. En virtud de esta situación, lo que hace la constructora para dar una especie de garantía a los compradores es que les dice: hombre, vea, usted va a pagarle el dinero de la cuota inicial a esta fiduciaria, usted le va a pagar a la fiduciaria y la fiduciaria me va a entregar los dineros a mí para empezar a construir luego de que se cumpla el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio son una serie de condiciones para que la fiduciaria le pueda girar esos dineros. A partir de ahí, entonces, se empiezan a anunciar los proyectos, como este proyecto lo acompaña Fiduciaria Bancolombia, lo acompaña la Fiduciaria X, no sé qué, y la gente cree que eso es un gran respaldo, pero realmente la fiduciaria no hace nada, como ya lo hemos visto en otros videos. A partir de ese momento, entonces, en esa primera etapa, la constructora está recogiendo dineros de los consumidores, de los compradores, para poder, obviamente, empezar a construir. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la constructora empiece a construir? Pues la constructora va a tener unos tiempos, no es que esto quede a discreción de la constructora, no. La constructora va a tener unos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los que establezcan el contrato de fiducia con aquellos que se ha conocido o que se ha denominado como el punto de equilibrio o las condiciones de giro. Entonces, puede ser que la constructora tenga un tiempo para promocionar los inmuebles de un año. Entonces, mientras usted va pagando la cuota inicial durante ese año, pues puede que durante ese año no se haya empezado a construir absolutamente nada. Y no significa que la constructora esté incumpliendo porque está en esa primera etapa. Para eso es muy importante conocer el contrato de fiducia. ¿Por qué? Porque si la constructora no logra cumplir esos puntos de equilibrio en el término estipulado en el contrato de fiducia, usted puede solicitar la devolución de los dineros sin que se le cobre ningún tipo de penalidad. Esto lo establece muy bien los contratos de fiducia. Bien, posterior a esto, supongamos que la constructora llega al punto de equilibrio y va a empezar a construir. A partir de allí es donde nosotros debemos empezar a analizar cuándo es que se deben entregar esas unidades privadas, esas viviendas, esos apartamentos. ¿Por qué? Porque es que la constructora no puede quedarse indefinidamente haciendo la construcción, diciendo que es que las tasas de interés están muy altas, que es que los materiales están muy costosos, que la pandemia, que lo uno, que lo otro. No, deben establecerse condiciones claras desde el inicio de cuándo le van a entregar el apartamento a esa persona. ¿Por qué? Porque es que el apartamento va atado en temas del consumidor a efectos de la garantía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la garantía no es solo reparar algo, la garantía también, o en la garantía también se comprende el concepto de entrega. Hay que entregar para que se entienda que existe garantía, pues, como tal. En virtud de esta situación, cuando se no le entregan un inmueble en las fechas prometidas, esto significa que hay un incumplimiento del contrato y especialmente el tema de la garantía que incluye la entrega.
Bien, a partir de ahí se van a derivar una serie de problemas para todos los que compran. Y es que, digamos, como es un contrato de tracto sucesivo, es un contrato que se va a mantener en el tiempo, pues las condiciones iniciales pueden variar para cualquier persona. Una persona pudo quedarse sin empleo durante ese tiempo, una persona le negaron el crédito bancario, hipotecario, y entonces ya la constructora le quiere cobrar la cláusula penal, la constructora no entregó en la fecha prometida, etcétera. Todo este tipo de situaciones que nosotros nos encargamos de asesorar a ustedes que tanto nos preguntan, pero que vamos a tratar de determinar qué hacer en cada caso concreto para que usted no pierda los ahorros de su vida con esa constructora. Hay que decir que el sector de la construcción es uno de los sectores que más jalonea la economía en el país. Esto quiere decir que obviamente el sector de la construcción es una actividad bastante importante en la economía y que por ende existen muchas personas que compran su primera vivienda o que tienen temas de inversión en viviendas sobre planos. Bien, ¿cuál es uno de los primeros problemas que se está presentando como tal? Uno de los primeros problemas es me negaron el crédito bancario o me quedé sin empleo. En virtud de esta situación hay que analizar, digamos, muy despacio, muy detenidamente qué hacer ante cada una de estas situaciones. Las personas nos consultan y nos hemos dado cuenta que no todas las, digamos, cuando a una persona le niegan el crédito bancario, no todo gravita en la misma situación que en el del vecino. No. En este caso, por ejemplo, si usted se quedó sin trabajo, esa es una justa causa para dar por terminado ese contrato de promesa de compraventa, por ejemplo, y la constructora no puede aplicarle las penalidades. ¿Por qué? Porque el no pago se debe a una variación imprevisible, irresistible para la persona que no contaba con que se iba a quedar sin empleo, que no contaba con que la persona la iban a echar de su trabajo. Cosa diferente es, por ejemplo, si esa persona renuncia. Eso no es una condición atribuible a la constructora, pero sí es atribuible al comprador. Y nos han dicho, hombre, es que yo sí renuncié, es que yo lo sé, no sé qué. Ah, no, ahí no hay nada que hacer. Usted debe cumplir con su obligación, porque si usted renunció, entonces conocía y digamos no es atribuible esa causa extraña a usted porque usted sí podía controlar el renunciar o no renunciar. Entonces esto hay que mirarlo con lupa. Posteriormente está también la negación de créditos bancarios. Entonces, en la negación de créditos bancarios ocurre que se niegan por diferentes causas. En muchas ocasiones las entidades financieras no advierten por qué se niega y no se puede obligar a la entidad financiera a decirme a mí por qué niego el crédito bancario. En virtud de esa situación, ese elemento también es un elemento ajeno al consumidor. Es un elemento que el consumidor no puede soportar y no se le puede decir que incumple el contrato en virtud de que bien se dice en estos contratos de construcción que una gran parte del valor del inmueble se va a pagar ¿con qué? Con créditos hipotecarios. En virtud de esa situación, no es posible que se diga a la constructora es que usted es el culpable, es que usted, señor consumidor, usted debió prever que el banco le iba a prestar o no el dinero. No, al principio me lo iba a prestar, posteriormente ya me dijo que no tenía capacidad, que no sé qué, listo. Aquí analicemos esto con lupa. ¿Por qué le niegan el crédito bancario? Uno, si la entidad financiera no le dice, pues usted no está en la obligación de soportarlo, lo único que tiene que acreditar con la constructora es, me lo negaron. Si la constructora no le devuelve el dinero, entonces se puede acudir a demandar a esa constructora porque está haciendo uso de elementos externos que le está atribuyendo a usted como para incumplir el contrato. Eso es lo primero. Lo segundo es, si le negaron el crédito bancario y usted conserva las mismas condiciones iniciales que cuando se metió a ese proyecto, es decir, no se ha endeudado más, no ha incumplido con ninguna empresa, con ningún acreedor obligaciones, no ha incumplido, usted se ha mantenido en los pagos, pero aún así le dicen a usted que le niegan el crédito, eso no es atribuible a usted y se le tiene que devolver el dinero. Vamos a hablar entonces de otro escenario. Vamos a hablar del escenario de cuando las constructoras entonces se demoran en la entrega de los inmuebles. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay que mirar la cláusula penal. Esto siempre gravita sobre la cláusula penal o sobre las arras. Y nos hemos encontrado contratos totalmente mal redactados que tratan de ponerle arras a esa situación y que realmente no son arras porque los contratos dicen que es que el consumidor o el comprador entregó un dinero para poder retractarse, que es el espíritu, la esencia de las arras retractatorias. Pero cuando usted va a mirar, el consumidor dice, yo nunca entregué ningún dinero. Ah, no, es que el dinero se entiende de la cuota inicial. No, un momentico, las arras dicen que se debe entregar un dinero. Si no se entrega, falta un elemento esencial de esa cláusula y por ende esa cláusula pues no tendría ninguna aplicación. Y estos son argumentos que se le deben dar a la constructora en X o Y momento para que le devuelvan el dinero. Ahora,
digamos, estamos hablando de cuando no entrega la constructora en las fechas indicadas. Si la constructora no entrega en las fechas indicadas, vamos primeramente a revisar el contrato a ver qué dice, cuándo me tenía que entregar. Si no se dice cuándo se tenía que entregar, esa situación no puede ser atribuible al consumidor. O sea, no se le puede decir al consumidor, no es que no le voy a informar cuándo le voy a entregar y la entrega va a ser en un determinado momento, cuando se cumpla X o Y condición. Pero es que no se le está diciendo la fecha exacta de entrega y por ende la constructora nunca incumpliría. Es un contrato totalmente desequilibrante porque lo primero que se dice en el contrato es si usted incumple una o más cuotas va a estar en mora con nosotros, o no es así. Entonces, en ese tipo de casos consideramos que se debe establecer la fecha de entrega de los inmuebles. Hemos visto promesas de compraventa que no establecen el día de la firma de la escritura pública, ni la hora, ni la notaría, y esto es un elemento esencial de la promesa de compraventa. Así las cosas, si falta un elemento esencial, como es el día, la hora y la notaría donde se debe ir a suscribir el contrato de escritura pública, se podría reputar que ese contrato es inexistente porque le falta un elemento esencial. O podría decirse que ese contrato es nulo, de nulidad absoluta, porque le falta un elemento esencial, dependiendo pues en el escenario donde estemos, si es comercial o civil. Así las cosas, siempre hay algo que hacer para recuperar los dineros con las constructoras. Siempre hay algo que revisar para recuperar ese dinero que con tanto esfuerzo hemos tenido que sacar para ilusionarnos con una vivienda. Y lo que debemos decir de las constructoras es que las constructoras se comportan como malos actores en el sector de la economía. Si bien le dan la posibilidad a las personas de adquirir una vivienda sobre planos, si bien le dan la posibilidad a las personas de poder adquirir su primera vivienda y demás bajo esta modalidad, no es menos cierto que las constructoras quieren a toda costa quedarse con los dineros de los consumidores. No basta solamente con ir a revisar los contratos y que las penalidades siempre son hacia el consumidor y los incumplimientos más graves siempre son para el consumidor, pero si la constructora se retrasa, entonces le vamos a poner una sanción mínima chiquitica del 0.5% de interés por el retraso de un año. Eso no tiene equilibrio. Y las cláusulas o los contratos que no generen un equilibrio son contratos abusivos y esos contratos se tienen que hacer revisar. Así las cosas, estaremos hablando entonces de temas puntuales en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en TikTok. En TikTok damos, digamos, unos tips bastante buenos, bastante interesantes acerca de qué hacer cuando las constructoras niegan cuando se me niega el crédito bancario, qué hacer cuando la constructora me quiere aplicar la cláusula penal, qué hacer en X o Y situación. Así las cosas, los invitamos a seguirnos entonces en nuestras redes sociales. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, recuerden dejárnosla en los comentarios o nos veremos también en nuestras redes sociales. Un saludo para todos.